Un abrazo hasta el Congreso de la Unión. Buenas tardes. Hasta luego. Por otra parte, el INE informó que se requiere la firma de al menos el 3% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral para que proceda la consulta de revocación de mandato. Es decir, se necesita un total de 2.845.378 firmas. El porcentaje deberá representar al menos 17 entidades de la República. Vamos a profundizar sobre este tema tan importante y tan interesante y saludo con mucho gusto a Uki Espadas, consejero del INE. Qué gusto saludarte y gracias por estar nuevamente con nosotros en el Financiero Bloomberg. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues ya esbocé a grosso modo estas determinaciones que pone sobre la mesa el INE. Exigirán 2.85 millones de firmas para aprobar la ley de revocación de mandato. ¿Es correcto? Sí, es verdad. Y efectivamente, bueno, el número exacto lo fijó el instituto, pero sobre la base de la disposición legal, que dice que debe ser el 3%. Nosotros cortamos la lista nominal el 8 de octubre. Y ahora somos 94.845.915 personas con derecho a votar en México. Bien, ¿en cuánto tiempo se tiene que juntar estas firmas, Uki? Entre el 1 de noviembre y el 15 de noviembre, es decir, tienen 15 días para hacer y el 15 de diciembre, no el 15 de noviembre. Son 6 semanas poco más de 6 semanas. Mes y medio para hacer la captación. Posteriormente, pues la gran carga sí será para nosotros, que el 12 de enero tenemos que informar qué resultó de la recolección de firmas. Del 1 de noviembre al 15 de diciembre, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esta recolección de firmas? Es decir, porque tenemos un antecedente, y permíteme recordarlo, que es precisamente cuando se recopilaron firmas en aquel proceso de consulta para enjuiciar a lo que originalmente eran los expresidentes, que después se cambió la pregunta, y recuerdo que esas firmas las recopilaron pues prácticamente Morena con una serie de participantes, ¿no? En este caso, ¿cómo se va a dar esta recopilación y el INE qué papel va a jugar? Bueno, hay una parte que está a debate. Nosotros hemos aprobado, el instituto aprobó que se utilizara principalmente una aplicación informática y de manera secundaria en municipios de alta marginalidad se pudiera utilizar en papel. Esto se va a volver a debatir porque en la interpretación que el Senado hace de la ley corresponde y la ley misma establecen que puede hacerse en papel en cualquier municipio. Esto, desde luego, por una parte es lo que dice la ley, yo he defendido que así es. Por otro, la realidad es que esto va a imponer una carga de trabajo intensísima al instituto. Se trataría de capturar y procesar cerca de 3 millones de solicitudes, lo cual tiene una dificultad mayor. Por otro lado, en este momento lo que estamos haciendo es el análisis de los avisos de intención para recolectar firmas. Recibimos cerca de 1.832 y se han aprobado ya 232. Se han reprobado, pues no se aceptaron 4, de forma tal que quedan casi 1.600 por analizar. Esto, desde luego, tendrá que estar listo antes del 1 de noviembre para que quienes cuenten con los requisitos puedan recolectar las firmas. Entonces, no queda claro todavía si va a ser por medio de una aplicación vía celular o por medio de papel, donde tengo entendido que habrán reclutamientos. O sea, todavía está en el aire. No se ha definido cuál sí, cuál no. ¿Puede cambiar? ¿O puede por lo pronto está definido. Okay. Por lo pronto está definido. Hay unos lineamientos muy específicos que establecen que debe ser principalmente a través de una aplicación informática. Ok. Ahora, ¿qué difusión se le va a dar? ¿Desde cuándo va a empezar con la convocatoria? Porque ese fue también una de las grandes polémicas que hubo en el tema para enjuiciar a expresidentes. Bueno, una vez que se resuelva sobre si las firmas son suficientes o no, a partir de ese informe se emitirá la convocatoria y a partir de la convocatoria el instituto iniciará la difusión del proceso de revocación de mandato. La difusión por sí misma es una facultad exclusiva del instituto. Correcto. Sin embargo, las personas y organizaciones
pueden decidir, pueden participar apoyando un sentido u otro para la respuesta. Ahora, estas 2.85 millones de firmas que se deben de juntar, ¿tienen que estar distribuidas? Le pregunto, ¿tienen que estar distribuidas Sí. en al menos 17 estados? Es decir, si estas dos, por poner un ejemplo, si estas 2.85 se logran juntar en 3 entidades del país, no sería válida. No, tiene que haber 17 entidades que tengan al menos el 3% de las firmas. En total. Evidentemente, si solo fueran 17 entidades con el 3%, sería insuficiente. Es decir, el total nacional tiene que ser del 3% de la lista nominal. Pero ese 3% nacional debe incluir 17 estados con al menos el 3%. Bien, es decir, la mayoría de los estados. Correcto. Ahora, este proceso, para entender bien todo este proceso que se está dando respecto a la ley de revocación de mandato, consejero, ¿qué es lo que hace falta? Además de juntar estas firmas dentro de este largo proceso, ¿todavía hay trabajos pendientes en el Congreso de la Unión o en otras instancias? Bueno, por lo pronto que nos aprueben el presupuesto, ¿verdad? Porque llevar a 94 millones de personas, casi 95 millones de personas a las urnas, pues evidentemente cuesta. Sí. Y desde luego tiene que hacer en condiciones muy rigurosas. Estamos hablando nada más ni nada menos que de revocar el mandato del jefe del Estado. Claro. Es decir, no es un asunto menor, es una revocación que podría tener un peso equivalente al de la elección presidencial misma. En consecuencia, pues tiene que ser vigilado, los ciudadanos tienen que ser seleccionados con los procedimientos muy rigurosos que establece la ley para garantizar que, pues como en cualquier elección, las opiniones cuenten y se cuenten. Claro. Pues qué interesante platicar con usted, Ukif Espadas, consejero del INE, y le pido que mantengamos la comunicación, si me lo permite, porque vienen muchos detalles que hay que ir poniendo sobre la mesa y que sobre todo pues la ciudadanía tenga claridad al respecto para que no se politice en extremo este proceso que ya está en marcha, la revocación de mandato, y que se asuma con la responsabilidad y la democracia que esto requiere. Así que le agradezco muchísimo y si me lo permite mantener la comunicación, consejero. Con muchísimo gusto. Gracias. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes.